Hola, hola, ¿cómo están? Qué rico estar aquí otra vez con ustedes y con un tema que estoy segurísima que a muchos les va a resultar muy familiar. Y vamos a hablar sobre los jefes invasivos o sobre los compañeros de trabajo que son capaces de amargar nuestra existencia. ¿Y qué llama un jefe invasivo? Son esas personas que ignoran tu agenda, ignoran tu orden, se meten y piden lo que ellos necesitan. Siempre es urgente, tienes que dejar todo de lado y a todos de lado porque él o ella necesitan algo inmediato y que no puede esperar. Eh, para mí eso es un jefe invasivo. Y puede ser también un un colega o un jefe que hace comentarios denigrantes, que es grosero. Tal vez estás lidiando con compañeros de trabajo o compartes proyectos con ellos, o incluso tu mismo jefe, que solicita cosas y después no te dan ni siquiera te dan las gracias, pero cuando están presentando el proyecto se cuelgan todas las banderitas y todas las estrellitas como si lo hicieron solamente ellos, ¿no? Y no dan ningún tipo de crédito de trabajo en equipo. Exactamente ese tipo de personajes me refiero hoy. Y puede ser que tengas la dicha de tener un jefe espectacular, porque hay muchísimos. Pero hoy en día que hay tanta exigencia, tanta información y todo va tan rápido, pareciera que hay un incremento de profesionales que no están preparados para manejar tanta complejidad. Y entonces se comportan de una manera en donde creen que las personas que tienen reportándoles son robots a los cuales les pueden exigir las 24 horas del día y que están allí solo para atender sus necesidades. Ese es en el caso de los jefes, ¿no? En el caso de los compañeros difíciles son personas que pareciera que no pueden manejar todas las facetas de su vida y llevan la peor energía que tienen al trabajo. Y son colegas complejos de manejar. Entonces, cualquiera sea tu caso, este episodio es para ti. Porque es algo que está allá afuera, ¿ok? Y está más que nunca. Yo creo que todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado en algún momento en el ambiente laboral. Pero pareciera que en este momento hay tantas reestructuras, hay tanta tensión, si se quiere, de una u otra forma, en las empresas por todo lo que viene, por tan futuro incierto y por la manera como las noticias nos llegan y cómo interpretamos la información, que hay una carga de estrés muy grande. Entonces, nosotros nos podríamos sentar en este podcast y hablar por horas o hablar por días sobre esa falta de liderazgo que tiene ese supervisor o los problemas y los complejos que tiene el compañero de trabajo o no solamente todo lo que les falta, ¿no? Todo eso de lo cual ellos carecen, sino podríamos pensar en cómo ayudarles, qué es lo que necesitan, ideas maravillosas para hacer que la vida de esa persona sea mejor y eso impacte la tuya para mejor. Pero yo tengo aquí una noticia que no es muy linda o puede ser la mejor noticia dependiendo cómo tú la quieras tomar. Y es que por mucho que lo hablemos y por mucho que pensemos y que quisiéramos que algo fuera distinto, no va a ser así. Esa realidad es distinta. Eso que nosotros queremos que ocurra pasa solamente en nuestra mente. Porque ese jefe o ese colega o esa persona, y a lo mejor no es en tu trabajo, a lo mejor es en tu casa, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu suegra, quien sea, ¿ok? Esa persona va a seguir siendo como es y como ella quiera ser. Te guste a ti o no te guste, lo quieras o no lo quieras. Entonces, acéptalo, dale la vuelta.
¿Tú crees que de verdad vale la pena desperdiciar una vida tan valiosa y tan linda como la tuya, llena de momentos espectaculares, por pretender controlar cómo debería ser la vida de otra persona? No, nunca podemos controlar la vida de otro. Entonces, creo que hay que aceptar que si las personas no van a cambiar, nos queda una opción. Y es dejar de ser víctima de ese jefe, o de ese esposo, o de esa suegra, y tomar la responsabilidad sobre cómo te quieres sentir. Yo te voy a ser muy honesta, ¿ok? Yo he estado en esa posición cientos de veces en mi vida. Y a la fecha me puede ocurrir. A menos que agarre conciencia y me dé cuenta, no, a ver, ¿qué mentalidad estoy teniendo? Ok, entonces, a pesar de que sé que es pésimo vivir con esa mentalidad y sé que a ustedes también seguro les pasa, es un hábito difícil de romper. No es imposible, pero es difícil. Entonces hay que hacer un esfuerzo y hay que erradicarlo de nuestras vidas. Y vamos a aceptarlo, ¿ok? Esto lo podemos ver como algo cultural, honestamente yo creo que es un tema casi que hereditario, porque te aseguro que cuando fuiste criado con esa mentalidad, porque es un patrón que aprendemos de niños y es una forma de pensar que muchos tenemos y no nos damos cuenta de ello. De hecho, la mayoría de nosotros no elige eso conscientemente. Ninguno de mis clientes o de mis estudiantes, si yo les preguntaría abiertamente, ¿ustedes son una víctima? Me diría sí. No, pues obviamente no, claro que no, porque además la víctima siempre se asocia con debilidad. Entonces, como una persona fuerte, una persona determinada, capaz, con personalidad, va a ser una víctima. No. Y la verdad es que la mentalidad de víctima nada tiene que ver con las cualidades que yo te acabo de nombrar. Una persona puede tener todos esos atributos y desplegar en determinados momentos una completa mentalidad de víctima. Es súper engañoso porque se oculta en dar excusas y cuando te identificas como víctima pierdes todo tu poder y eso realmente afecta la forma en que vives la vida. Por eso creo que es un tema súper importante para tratarlo acá. Porque como siempre les digo, nosotros no podemos cambiar algo que no sabemos, ¿ok? Lo primero es saber que lo tenemos, agarrar conciencia. Y una vez que lo identificamos, si de verdad nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo unas víctimas, pues ya al detectarlo hay que evitar ese patrón de pensamiento. ¿Y qué es una mentalidad de víctima al final de la historia? No es más que darle todo el poder de cómo nos sentimos a esa otra persona. Es abdicar completa y absolutamente de la responsabilidad sobre cómo nos sentimos debido a un perpetrador poderoso en nuestra vida. Piensa en eso. Dale solamente un minutito para pensar en ello. ¿Tú crees de verdad que tu jefe es tan poderoso que tiene la capacidad de amargarte la existencia cuando lo estás viendo e inclusive cuando no lo estás viendo? Yo no creo. Entonces puede ser que sientas en este momento que yo no te estoy entendiendo y que tú ya has hecho todo lo que está a tu alcance, pero esa persona definitivamente es tan constante, es tan disciplinada llevándote por la calle de la amargura que soy yo la que no está captando tu situación. Y si te sientes así, si te da rabia, que sientas que yo no tengo empatía por lo que estás viviendo en este instante, no hay la más mínima duda. Esa actitud defensiva y el buscar excusas te da la clave para identificar que estás pensando como una víctima. La forma como veo que esta mentalidad de víctima aparece en los casos como te los acabo de describir, como tu jefe, un jefe invasivo, como un compañero de trabajo con el que tienes que lidiar constantemente. Se ve porque simplemente es como una explicación de por qué tú no estás en tu centro, de por qué estás desordenado, por qué estás cansado, inclusive triste. Es una palabra que muchas veces las personas utilizan para denominar este sentimiento que manejan cuando están en una relación constante con alguien así. Entonces es importante que recuerdes que no es un signo de debilidad para nada. Es un patrón de creencias que está establecido en tu mente, muy arraigado y que tiene la capacidad de afectar tu vida. Tú sigues siendo una persona adorable, inteligente, capaz y súper fuerte, pero
tienes que salir de esa espiral, ¿ok? Hay que salir de ese loop. ¿Y por qué? Porque esa mentalidad baja tu energía, te pone negativo o negativa, ¿no? Según sea tu caso. Y te cansa mucho porque te lleva a un espacio de autocompasión, de, ay, pobrecito yo. El culpar a otras personas es un proceso de pensamiento habitual que deriva en autocompasión. Y es ese sentimiento de sentirte completamente atrapado. Y terminas sintiendo hasta lástima por ti. Cuando ese patrón se encaja en nuestra mente, se vuelve automático. Y piensa en algo, para que exista una víctima, tiene que existir un villano. Y el villano tiene todo el control de tus sentimientos. En esta relación, tú pasas tus días amargado o triste o cansado porque te sientes que no hay opción, completamente atrapado. Mira, yo he estado allí tantas veces que hoy en día estoy agradecida cuando puedo reconocer que estoy utilizando esa mentalidad porque rápidamente me doy cuenta y cambio el rumbo. Pero al segundo, inmediatamente cambio el rumbo. Entonces quiero que te grabes esto y que te lo tatúes si hace falta. La opinión de esa persona y lo que esa persona dice tiene todo que ver con esa persona y nada que ver contigo. Piensa a lo mejor en algún comentario que haya dicho tu jefe o este colega o tu esposo. Piensa en ese momento en donde te detonó. Date cuenta que no corresponde a lo que esa persona hizo o dijo. Corresponde al pensamiento que tú estás pensando en ese momento. En consecuencia, es tu decisión estar triste y molesto o no. Claro que es tuya. Cuando tú tomas la decisión y logras manejar una situación como estas, te mantienes en tu integridad. Entonces te mantienes dentro de la felicidad emocional y permites que ellos mismos se muestren a sí mismos y a los demás como son, con esa forma de ser que decidieron tener y exponer. Entonces, piénsalo bien, porque esa emoción negativa viene de tu pensamiento, no viene de la acción o el comportamiento del otro. Lo importante es, nunca entregues tu poder personal. No puedes sentirte fatal y miserable y dejar de vivir, porque el otro sigue viviendo y sigue molestando. Y mientras tú te sientes en un hoyo, la otra persona sigue adelante. Entonces no te hagas eso a ti. Y quiero decirte algo por mi experiencia personal. Lo difícil es romper el hábito, porque como lo practicamos constantemente, se vuelve automático y ya ni lo pensamos, o sea, volvemos al mismo loop y sabemos que no nos hace bien, pero seguimos allí porque es lo más fácil, es lo que sabemos hacer. Entonces es más fácil quejarnos y ponerle la culpa a esa otra persona en lugar de decir, bueno, es así y ya, lo manejo, lo ignoro, tengo opción A, B, C, D, pero no me amargo, no voy a estar low por culpa de esa persona. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes vivan bien, se sientan muy bien, se sientan cada día mejor. Y cuando creé este episodio, pensé hablarles también un poco sobre la mentalidad de víctima y la vulnerabilidad, ¿ok? Porque hay cierta relación allí. Quiero conversar con ustedes de eso, pero considere que es mejor hacerlo en un próximo episodio para que este no se nos haga tan extenso y también para que puedan asimilar mejor el tema de entender si tienes ahorita la mentalidad víctima contigo. No analices mucho por qué, ¿ok? Ya sabes, te lo dije, la mayoría la tiene, todos la tenemos desde chiquitos. ¿Por qué llegaste tarde? Porque había mucho tráfico. O sea, siempre hay algo afuera que es muy fácil de echarle la culpa. Entonces, ahorita vamos simplemente a enfócate. ¿Qué es lo que estás viviendo y cómo puedes hacer para vivir mejor? Quiero contarte que me sigo leyendo el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman.
Ese libro es una joya. Creo que me lo voy a tener que leer como 3 o 4 veces porque es denso, pero a quienes les gusten estos temas y quieran profundizar, por favor, no lo dejen de leer. Y a las personas que les gustan los viajes, esos viajeros, mis viajeros amigos que les gusta inspirarse en mis viajes y en las fotos que les pongo en mi cuenta de Instagram de Mastering Transiciones. Les puse esta vez unas fotos de París porque allí desarrollé este episodio y unas fotos bien lindas. A pesar de que tengo muchas fotos de París allí, esta vez estaban bien interesantes las tiendas como Louis Vuitton y la forma. De verdad parecía un museo, los Campos Elíseos, de cómo estaban las tiendas decoradas hermosas. Entonces, aprovechen las fotos, inspírense, empiecen a hacer su itinerario de los próximos lugares que quieren visitar. Y les quería contar 2 cosas que me tienen muy contenta, perdón. Una, que ya hemos llegado a un nuevo continente, ya cada vez somos más. Nos están escuchando en Australia y eso me hace súper feliz. Y también nos están escuchando por primera vez en Nicaragua, un país que teníamos en el radar, pero no los habíamos podido alcanzar. Así que estoy súper contenta y les mando muchos saludos a toda la gente linda de Centroamérica y a todos los que están aquí escuchándome. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí, de darme ideas que me impulsen para crear cada vez más tips para ustedes que les permitan darle la vuelta a las situaciones que son complejas del día a día y que tengan una vida linda como se merecen. Bueno, mis queridos amigos, les mando un beso grande, un abrazo, bonita semana y muchas gracias por todo. Bye.